Un saludo, una vez más, a nuestro estudio de la Epístola de Santiago. Si miramos en el diccionario de la Real Academia Española, veremos el significado de vano. Vano es algo que está vacío de contenido. Pero en el griego, que es el idioma en el que está escrita la Epístola de Santiago, todo el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a vano es kenos. En el griego tiene un significado más específico. Se refiere a presentarse con las manos vacías, sin propósito y sin ningún resultado. Fijaros, cuando Jesús les habla a los principales sacerdotes y escribas en Jerusalén, les contó la parábola de los labradores malvados. Y esta parábola comenzaba así. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Esta expresión, con las manos vacías, es el sentido que emplea Santiago para vano. Santiago nos está diciendo desde hace tiempo, si te llamas cristiano y no muestras el fruto del Espíritu, que al fin y al cabo son las obras del creyente, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Tú eres un cristiano que se acerca a Dios y al prójimo con las manos vacías. Y esta ejemplificación de las manos vacías está en completa concordancia con la imagen que nos va a dibujar desde el principio en la porción que hoy vamos a estudiar. Pero antes de adelantarnos más, vamos a ver el texto del cual vamos a extraer nuestra reflexión de hoy. Dice así Santiago en el capítulo 2, versículos del 20 al 26. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nos conviene recordar que Santiago está manteniendo una conversación con un supuesto judío que dice que cree. Os invito a ver el capítulo anterior de esta serie. Y hablábamos que este judío se vanagloriaba diciendo que creía en Dios. Y marcábamos la diferencia entre creer en y creer a. Porque quien cree a busca agradarle con la obediencia, y esa obediencia se hace palpable haciendo voluntariamente lo que nos dice. Y la imagen que nos va a dibujar Santiago, que hacíamos referencia hace un momento, es la de Abraham. Abraham es el padre de los judíos, y Abraham creyó a Dios, y la manera que demostró que creía a su Señor fue obedeciendo lo que su Señor le pedía. Lo que Dios le pidió a Abraham para probar su fidelidad en Dios fue muy duro. Le pidió a su propio hijo, el hijo de su promesa. Y no se lo pidió de cualquier manera, le pidió que se lo sacrificara en un altar improvisado. Si nos vamos al texto donde nos cuenta lo que sucedió en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1, comienza de esta manera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y si hacemos memoria, recordaremos que en capítulos anteriores vimos que la fe no es fe, sino es probada. Y podemos apreciar que Dios probó la fe de su siervo Abraham de una manera muy dura. Le pidió la vida de su hijo Isaac. Y la tesis aquí es la siguiente. Abraham fue probado tras la prueba,
porque creyó a Dios y lo creyó obedeciendo y también a lo que Dios pedía de él. Mirad, ¿sabéis por qué muchos cristianos abandonan su fe? Porque no quieren obedecer a Dios, al cual dicen que creen. Nos puede parecer una barbaridad que Dios te pida que sacrifiques a tu hijo. Pero Dios prueba la fe de aquellos que dicen que creen en Dios con el sacrificio de otros tipos de Isaac. Y se van porque no quieren sacrificarlos. No quieren entregar lo que Dios les está pidiendo. La fe de muchos es como decía mi madre, san pa' mí que los santos no comen. Mientras Dios satisface mis peticiones, todo va bien. Pero cuando Dios me pide algo, porque Dios también demanda de nosotros conforme a su voluntad, entonces me entristezco y me voy. Santiago nos revela que Abraham creyó a Dios y fue paralelamente su fe con la evidencia de su fe, porque Abraham iba a sacrificar a su hijo cuando Dios detuvo su mano. Resulta que te conviertes al Señor y quieres entregar tu vida a Él. Y resulta que cuando te acercas a su palabra, que recoges su voluntad, descubres que ese vicio que tienes a Dios le desagrada. Eso que tú sabes que haces y que lo mantienes escondido o no, resulta que Dios lo desaprueba. Y ahora llegas a un lugar de confrontación donde Dios te está pidiendo ese Isaac para que lo sacrifiques. Dios te está diciendo que si le obedeces te va a ir bien, que el cumplir su voluntad te será agradable y te perfecciona como fue perfeccionada la fe de Abraham obedeciendo a Dios. Esas son también las obras a las cuales el Espíritu de Dios, a través de esta carta, nos dice que hacen visible nuestra fe. Santiago le da dos ejemplos de fe a este judío con quien mantiene esta disputa. Por una parte le habla del padre del pueblo judío que es Abraham, pero también le habla del testimonio de una gentil. Un gentil es aquel que no es del pueblo judío. Y no solamente era gentil Rahab, sino que además era una despreciada, pues era una prostituta. Y tanto Abraham como Rahab fueron justificados delante de Dios. Sus obras justificaron o fueron la evidencia de una fe verdadera en su Dios. Incluso tanto Abraham como Rahab, la prostituta, forman parte del linaje y de la ascendencia de Jesús. Esto para este judío que mantiene esta discusión con Santiago debió ser impactante. Porque Dios igualó la fe de Abraham con la fe de un paria despreciada por el pueblo judío. Y es aquí donde está la grandeza del Dios al que predicamos. Dios nos hace iguales por medio de la fe, porque la fe, dice la Escritura, que es un don del Espíritu de Dios. Dios no hace distinción de personas. Y la fe en Él nos da vida y vida en abundancia. Y como el agua brota del manantial y no puede ser contenida, así la fe verdadera no se puede retener, tiene que brotar como si de una fuente se tratase. Mira esto. Aunque tú quieras retener un manantial en un embalse, tarde o temprano tendrás que abrir para que el agua pueda salir. Pues así es la fe viva. No se puede contener, no hay fuerza que la pueda sujetar, porque nadie puede contener lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Pero si no está el Espíritu de Dios y esa fe no brota, dando muestras de sanidad espiritual, terminará muriendo como muere el cuerpo sin espíritu o como se pudre el agua de un embalse cuando no es renovada. Santiago una vez más nos está recordando: tu sanidad espiritual se evidencia con una fe que es ejercitada, pues la fe sin obras es muerta. Así que el Señor os bendiga.